¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que vean este video. Bueno, pues en esta ocasión lo que voy a hacer es platicarles un poquito de qué es exactamente lo que vamos a hacer en este curso de cálculo multivariable, porque, bueno, digamos en la presentación como que nos fuimos directamente a la parte, digamos, de los ejercicios, práctica, pero a lo mejor alguno de alguna manera tiene como que esa duda, ¿no? O sea, que alguna o alguno estuviera pensando, bueno, ¿y todo esto para qué es? ¿Para qué me sirve en términos de la ingeniería? Tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué. Bueno, básicamente vamos a partir de lo que ustedes conocen. Ustedes trabajaron con lo que fue, digamos, el cálculo de una sola variable. Entonces, en el cálculo de una sola variable, ¿qué es lo que tenían? Lo que tenían básicamente era una función que dependía de x, o sea, era normalmente una y. Entonces, por ejemplo, y igual a, yo qué sé, a x cuadrada. O bien lo manejabas como f de x igual a x cuadrada. Y bueno, todo eso que representaba, aquí lo que te decían es que el valor de y estaba relacionado con el valor que tenía x. Y tú, digamos, si eso lo graficabas o lo ponías en un plano cartesiano, lo que te encontrabas era, por ejemplo, en este caso, una parábola. Y a esa parábola tú le sacabas máximos, mínimos, le sacabas puntos de inflexión, etcétera, etcétera. Inclusive le podías sacar alguna recta que en un momento dado pasara por un determinado punto, por ejemplo, la famosa recta tangente, ¿no? Que digamos, eso es lo que se estuvo revisando como que en el material previo. Ah, pero en este caso, como vamos a trabajar en dos variables, lo que vas a tener es una función que ya no va a depender solamente de una x, va a depender de dos variables. O sea, tú vas a tener una función que depende de x y de y. Normalmente la nombraremos una z, pero no es exactamente necesario que siempre sea una z. Ah, puede ser cualquier variable. Ahora, otra cosa que es muy importante es de que, digamos, tú ya tienes esto, pero no solamente puede ser que dependa de dos variables, puede depender de más. Y entonces ya estarías hablando de cuatro dimensiones, porque si tú esto lo graficas, aquí lo que te vas a encontrar va a ser un plano tridimensional. Y entonces la parábola se va a transformar en parábola. Algo más o menos así. Entonces tú ya tienes este paraboloide y de igual manera le puedes sacar puntos máximos, mínimos, hay que sacarle la derivada, podemos sacar pues ya no el área bajo la curva, recordando lo que hicimos en cálculo uno sería el volumen bajo la curva. Y bueno, pues igual también en vez de una recta tangente, que puede tener, pero en vez de una recta tangente se va a volver más interesante en un momento dado calcular lo que sería, por ejemplo, un plano tangente, que se vería algo más o menos así. Ahora, ¿todo esto es útil en ingeniería? Sí. ¿Por qué? Porque en ingeniería tú sueles tener fórmulas que van dependiendo de varios parámetros. Vamos con algo muy sencillo que tú conoces muy bien. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, que te dice que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso lo que tienes es que la fuerza depende tanto de la masa como de la aceleración, o sea, ya podríamos hablar aquí de que es una F que depende de M y de A. Va que la aceleración puede ser en algún momento, digamos, ¿cómo decirlo? Constante, por ejemplo, en el tiro parabólico, en el movimiento uniformemente acelerado, que es la gravedad, pero esta aceleración podría estar variando. Por ejemplo, si estuviéramos analizando algún problema de un carro o un cohete que estuviera subiendo, alguna cosa así, pues estos parámetros van variando. De hecho, el caso que acabamos de mencionar del cohete es bastante interesante porque la masa va cambiando, ya ven que son multietapas y se van destruyendo, o bueno, seccionando. Y la aceleración, pues en teoría también iría cambiando. ¿Por qué? Porque es la cantidad de combustible que lleva, también le va a estar cambiando la velocidad. Entonces, y en consecuencia, pues un cambio en la velocidad es un cambio en la aceleración. Y entonces, pues lo que vamos a tener ahí es un cambio. La otra cosa que podrías llegar a tener en un momento dado sería
el voltaje, que es R por I. Para los ingenieros en electrónica, en este caso, el voltaje te está diciendo que depende de la resistencia y de la corriente, de acuerdo a lo que nos dice la ley de Ohm. Y pues aquí básicamente también estarías trabajando de esta manera. Otra que pudiera ser, hablando de electrónica, por ejemplo, seguramente les suena de la secundaria la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, en donde están dos cargas implicadas, y que nos dice que la fuerza entre esas dos cargas pues depende de qué tan grandes son, de la distancia y de la constante del vacío. En este caso, también nos damos cuenta de que estaría dependiendo inclusive de tres variables. Es decir, que la fuerza para Coulomb estaría en relación a Q1, en relación a Q2 y en relación a la distancia. Entonces aquí tienes una función que depende de tres parámetros. Y graficarlo ya no sería tan sencillo. Entonces, lo que podemos observar es que dentro de este cálculo, pues la cosa se va a poner interesante porque vamos a estar trabajando con temas de cálculo 1, por así decirlo, trasladados a un espacio típicamente tridimensional, aunque pueden ser más variables las que manejemos. Vemos también que eso es muy importante dentro del análisis de ingeniería. No he colocado aquí fórmulas más complicadas porque no es el interés es de que vean que de alguna manera esto se tiene que cumplir. Nos vamos a tener que apoyar de ciertos materiales, como en un momento dado puede ser el GeoGebra. En este caso aquí tengo la gráfica no exactamente de esta, pero sí de un paraboloide desfasado, ¿no? Quiere decir que ya no tiene el vértice en el origen, lo tiene más abajito. Aquí se puede ver, esto es por culpa de este nodo que está aquí. Ustedes eso ya lo conocen bien de geometría analítica. Y bueno, pues como se darán cuenta, este curso se va a poner bastante interesante. Evidentemente con lo que están trabajando ahorita es con la parte de límites en varias variables. Ya se dieron cuenta del problema de que tienes que estar cuidando las dos al mismo tiempo y no una sola variable como lo hacías en cálculo 1. Bueno, soy José Caballero, espero que le hayan entendido a este video y cualquier duda por favor me lo dejan en los comentarios. Cuídense, nos vemos en la próxima.